Dios bendiga a nuestros queridos hermanos y amigos que nos televisan a través de este canal El Goel. Le damos la más cordial bienvenida a este su programa, Una Sola Carne. En este día les estaremos acompañando mi esposo, Orlando Castro, y su servidora María de Castro. Amén. También le enviamos en este día un cordial saludo a nuestros hermanos que laboran en acabados gráficos del Caribe, que han estado muy atentos a este programa Una Sola Carne. También a nuestros queridos hermanos que laboran en Plastificadora La Bendición, en especial a nuestro hermano Nilson y a nuestra hermana Margarita Valdés. Le enviamos una cordial bendición de parte de Dios. Amén. Vamos a estar orando en este día para que Dios dirija este compartir y sea de bendición para nuestras vidas. Señor y Dios que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Padre, por habernos permitido estar en este lugar. Señor. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, quien guíe, Señor amado, Señor, este compartir, que tú puedas penetrar en los corazones de aquellos que nos ven, Señor, que nos escuchan, Señor, y que seas tú haciendo tu obra en los hogares, Señor amado. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Estamos en este día todavía en el tema que estábamos dando la vez pasada, el miércoles pasado, que era la importancia de tener a Dios en nuestros hogares, ¿verdad? Estábamos hablando de que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, y por eso le dio una ayuda idónea, una ayuda ideal. Por eso el Señor pensó, ¿verdad?, en el hombre de no estar solo. Amén. Y Él dio a el hombre esa ayuda idónea que él necesitaba. Y no solamente eso, hermanos, sino que no solamente se la dio, sino que la sacó de su propia carne, de su propia costilla, para que el hombre la pudiera amar. Por eso la palabra enseña de que si el hombre no ama a su esposa, no se ama a sí mismo, porque su esposa es su propia carne. Amén. La vez pasada estuvimos también tocando varios temas, varios puntos, que también quedamos en desarrollar este miércoles, en el cual seguimos hablando de este tema, de la importancia de tener a Dios en nuestro hogar. Hoy vamos a estar tocando también un punto, y es el carácter de Dios en nuestras vidas, el carácter que debe haber en nuestros corazones para poder lograr un matrimonio sólido en el Señor, para poder lograr un matrimonio que pueda demorar toda la vida, porque el propósito de Dios fue que el matrimonio fuera para siempre. Amén. Por eso hoy podemos ver, amados amigos y hermanos que nos escuchan, que nos ven, que allá afuera los incrédulos se casan y se divorcian y se vuelven a casar. Estuve leyendo un pequeño testimonio o algo que contaba una hermana, que ella estudiaba, estaba en la universidad, y le preguntaron que cuántos esposos había tenido, y ella decía que tenía a su esposo y que tenía, creo que 7 años con él. Estas mujeres se quedaron sorprendidas y se preguntaban de que cuál era el secreto de que había en ella o en su esposo para demorar tanto. Pues esas mujeres que hablaban con ella en solamente 2 o 3 años ya habían estado casados, habían tenido 4 o 5 relaciones con diferentes hombres, ¿verdad? Entonces hoy vamos a tratar ese punto del carácter de Dios en nuestros corazones, de que no solamente nos casamos para satisfacer un deseo o para ser felices o realizar nuestras vidas, o porque muchos andan atrás de nosotros diciéndonos cuándo te vas a casar, te va a coger el tiempo, mira cuántos años tienes. No, sino que nosotros veamos el matrimonio como el propósito
que Dios, con el propósito que Dios lo colocó, amén, cuando Dios creó a Adán y a Eva, que fueran una sola carne, que fueran una unidad, que se ayudaran el uno al otro, que fueran uno solo, en amor, así como Él es uno solo, ¿verdad? Que son tres personas divinas que conforman un Dios en amor, ¿verdad, amor? Amén. Bueno, sí, como Dios les bendiga. Como compartía mi esposa, el ejemplo que ella dio, ¿verdad? Acerca del testimonio que acaba de comentar, que las amigas se sorprendieron porque ya ella tenía 7 años viviendo con el esposo, y las demás se sorprendieron. Inmediatamente le pidieron un consejo que hacía ella para que Dios estuviera, para que el hogar de ella pudiera permanecer todo ese tiempo. Y es precisamente de eso lo que queremos hablar, porque no solamente eso está alcanzando los inconversos, sino que el plan de Satanás es destruir los hogares. Por eso el tema que vamos a tratar hoy es la importancia de Dios en medio del hogar. Y usted me dirá, pero hermano, pero es que ya eso lo conocemos. Pero hoy queremos hablar acerca de algo mucho más, un poquito profundo, diría yo, acerca de qué es verdaderamente tener a Dios en nuestro hogar. Por eso, amado hermano y amigo que nos sintoniza en esta hora, le invitamos a que no se mueva, porque el propósito es que usted conozca con claridad este tema. Quizás usted en este momento está soltero y usted dice, no, ese tema no es para mí. O de pronto usted dice, no, yo no tengo ningún problema con mi matrimonio en este momento. Pero créame que la Biblia habla de las pruebas en todo. Y es importante de nosotros conocer el pensamiento de Dios, y que nosotros conozcamos esto para que cuando la prueba venga, nuestro hogar no colapse. Amor. Amén. Así es, querido hermano, porque hoy en día podemos ver una crisis, no solamente en los que no son creyentes, ¿verdad? Porque ya eso es algo normal, porque el mundo va de mal en peor, pero hemos visto esa crisis en nuestra comunidad cristiana, ¿verdad? Donde ha aumentado, ¿verdad?, la tasa de hermanos que se divorcian, ¿verdad? Hermanos que ya están recasados. Yo también estuve leyendo en una revista cristiana estadounidense donde estaban comparando la tasa de los divorcios de los no creyentes y la tasa de los divorcios de los hermanos, de los cristianos. Y eran iguales, se estaban igualando a las tasas de los divorciados no creyentes. Y podemos ver, amados hermanos, que esto es un mal testimonio, ¿verdad?, que cogen y que toman, ¿verdad?, para poner el evangelio en mal, ¿verdad?, para poder hablar del cristianismo. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, hermano, que en muchas iglesias que son liberales, no están hablando de esta parte, ¿verdad? No están formando los hogares. Podemos ver esta crisis donde hace falta una formación para los matrimonios, para las parejas. Y aún, como decía mi esposo, si usted no se ha casado, esto es muy importante para usted, porque usted aún tiene tiempo, ¿verdad?, para escuchar, para sentarse a escuchar y tomar nota, para que su matrimonio en un futuro sea sólido y sea de servicio en el Señor, ¿verdad, amor? Amén. Y yo quisiera en esta mañana estar abriendo las escrituras ya para ir hablando un poquito del tema, porque usted sabe que el tiempo se va volando. Amén. Entonces yo quisiera que usted en esta mañana me acompañe a un texto de la escritura, Efesios capítulo 5 versículo 21. Vamos a estar hablando, vamos a estar leyendo ese pasaje del libro de los Efesios. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre,
del Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura Amén. de la siguiente manera. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarles a sí mismo a una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Entonces, como mi esposa explicaba, queremos ahondar un poquito acerca de qué es el carácter de Dios en medio de la familia para que el hogar pueda perdurar. Y esto es importante en la manera que hoy en día, amor, cualquiera se dice ser cristiano, y usted predica y todo el mundo dice, soy cristiano. Pero es que cristiano no es porque yo lo diga. A nosotros lo que nos identifica es el carácter de Dios en nuestras vidas. Y por eso compartíamos la semana pasada acerca del contraste que el apóstol Pablo hace en Gálatas capítulo 5 y versículo 19 en adelante. Pablo hace un contraste entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Las obras de la carne, y los frutos del Espíritu. Y ese contraste obviamente está hablando de las obras de la carne, de nuestra vieja naturaleza y de la nueva en Cristo. Entonces, en palabras de Jesús, es arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento es despojarse del viejo hombre, y convertirse es que Dios pueda imputarnos ese amor o su carácter a nosotros. Amén. Y cuando nosotros tenemos ese carácter de Dios en medio de la sociedad, es donde la gente se va a dar cuenta si verdaderamente nosotros somos cristianos. Y esto es importante porque fue la clave de los patriarcas. Amén, porque es que el tema de la familia va muy relacionado con el tema de la salvación. Si nosotros nos damos cuenta, Dios llamó a Abraham, Dios para continuar con el plan de salvación que de antemano, ya, porque el camino de la salvación sí es un tema de predestinación, porque el tema de la salvación era antes de la fundación del mundo, lo mismo que el tema de la condenación, pero que da sus asomes en Génesis, y que después se complementa con el llamado que Dios le hace a Abraham. Y fíjese que esto es importante porque Dios no llamó a Abraham solo, Amén. sino que lo llamó con su familia. Amén. Así es. Y o sea que el tema de la salvación va ligado a la familia, y es precisamente, nosotros comprendemos, amor, cuando Jesucristo, Pablo y Silas le predicaron al carcelero, que el carcelero dijo en Hechos 16:31, ¿qué haré para ser salvo? Y él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque es que el plan de Dios no es salvarte solamente a ti, es salvar a los nuestros.
Y es ahí donde Satanás ha entrado con ímpetu para derrumbar no solamente a una persona en particular, sino a todo el colectivo o al bloque familiar. Y nosotros lo vemos también reflejado en Noé. Dios le dijo a Noé, entra tú, tus hijos y los que están a tu alrededor. Amén. O sea, el plan de Dios es salvar a nuestra familia. Y es el blanco de Satanás. Y por eso es importante que nosotros, usted esté atento a estos estudios, porque cuando le decía ahorita, cuando venga el examen, si usted no sabe, si usted no está plantado sobre la roca, usted será algo frágil al momento que venga la prueba. Entonces es precisamente de lo que queremos hablar. ¿Cómo es que realmente Dios está en nuestra familia? Amor, porque como decíamos ahorita, la gente dice yo tengo a Dios y la gente del mundo dice yo tengo a Dios, pero ¿será realmente tener a Dios únicamente con hablarlo verbalmente o decirlo? Pero la Biblia nos da unas pautas. Y mire lo que dice el texto que leímos. Dice, someteos pues unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, lo primero que hay aquí es que vemos que el apóstol está diciendo que la esposa debe estar sujeta al marido como al Señor. O sea, cuando la mujer se somete al varón, no está viendo al varón, está viendo a Cristo. Amén. Amén. Así es. Y no es que me vaya únicamente a colgar por la mujer, amén. Porque ahora viene también la recomendación por las directrices que Dios le da tanto a la esposa como al esposo para que el amor pueda ser consolidado. Amén. Amén. Entonces, uno de los grandes problemas que estamos viendo hoy en los matrimonios es que la mujer no se quiere someter al marido. Amén. Y ustedes estamos viendo, como mi esposa compartía en el miércoles pasado, la emancipación que hay o el levantamiento que hay de la esposa contra al varón. Porque si la esposa quiere ser igual al hombre en el sentido de que no hay un sometimiento al varón o una subordinación, entonces eso va a acarrear problemas. Porque es que el plan de Satanás es destruir a los hogares. Entonces nosotros averiguamos qué significa esa palabra y es algo sencillo. La palabra sometimiento es sinónimo de sujeción y es la palabra griega hupotazo, que significa subordinar u obedecer. O sea que cuando mi esposa está sujeta a mí, está súbdita a mí, en el sentido no es que se le esté imponiendo una ley, sino que más bien ella está subordinada porque ella ve en mí a Jesucristo. Ella ve que cuando está sometida a mí, ella está sometiéndoseles al Señor. Por eso Pablo dice, las mujeres estén casadas, las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Amén. Es el modelo que el apóstol Pablo coloca. O sea, cuando usted, mujer, está sujeta a su esposo, usted dice, no, pero es que ese hombre yo que me le voy a someter. Pues déjeme decirle que cuando usted no se sujeta, usted no se le está sujetando al Señor. Y es la misma regla, y no me voy a meter todavía, pero es la misma regla para el hombre. Cuando dice, maridos, amad a vuestras esposas. Es la misma condición, porque Pablo va a utilizar la misma ilustración. Dice, como Cristo amó a la iglesia. Amén. O sea, a ambos les está poniendo como modelo a Cristo. Entonces, esta subordinación o que la mujer esté sujeta al marido le trae bendición. Y Pablo va a decir, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo, no en algunas cosas. Dice la Biblia, en todo. Amén. Amén.
Y esto es importante porque cuando no hay el carácter de Dios en la mujer, entonces, contrario a ello, prevalece el orgullo. Y esto es importante que analicemos un poquito atrás de lo que Pablo viene manifestando aquí en este pasaje del libro de los Efesios. Porque Pablo en el libro de los Efesios lo que viene es haciendo un contraste, amor, viene haciendo un contraste entre nuestra vieja vida y la nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entre la vida donde nosotros hacíamos lo que bien nos parecía y ahora nuestra vida en el Señor. Nuestra vida en el Señor ya es distinta porque Pablo está exigiéndole a los herederos de la salvación. Porque Pablo, antes de hablar de todos los mandatos que le da la iglesia de Cristo, es porque nosotros somos salvos, nosotros no somos de esta tierra. Y nosotros que no somos de esta tierra, tenemos que tener un comportamiento en la tierra como si fuéramos celestiales. Aunque nosotros estemos en la tierra, nosotros somos celestiales. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un comportamiento, amor, de la nueva creación. Amén. Y mire, la táctica para que Abraham fuera llamado el padre de la fe, no es porque Adán hubiese tenido más fuerza que los demás para guardar la ley, para obedecer a Dios, sino que la clave de Abraham estuvo en la comunión que Abraham tenía con su Padre Celestial. Por eso Abraham manifestaba el fruto de Dios, porque Abraham era una persona que estaba íntimamente ligada con el Señor. Y escuche, cuando usted y yo, amado hermano, perdemos esa comunión con Dios, sale a relucir nuestra vieja vida. Amén, amén. Y ahí es donde brota el orgullo. Amén. Porque ahorita vamos a ver en Pedro que dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. O sea que cuando hay de pronto en algún momento dado, ¿verdad?, entre la pareja puede ocurrir algún problema, algún choque. Pero como hay esa capacidad de amor, ahí no hay lugar para el orgullo. Amén. Es que ahí podemos ver el carácter de Dios. Amén. Formado en nuestras vidas. Porque no es solamente el matrimonio es como pues lo podemos ver en los cuentos de hadas o en las telenovelas que vivieron felices para siempre. Pues nosotros tenemos que ser maduros, ¿verdad? Y tenemos que entender que en el matrimonio van a haber dificultades. Amén. En Aleluya. el matrimonio van a haber problemas, ¿verdad? Amén. En el matrimonio van a haber desacuerdos, ¿verdad? Pero entonces ahí podemos ver el carácter de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Donde dice la palabra que nos debemos soportar los unos a los otros. Amén. Y no solamente de que el esposo o la esposa tenga un error, soportarlo en el sentido de que sigan iguales, sino que el hombre como cabeza debe ser, ¿verdad?, ejemplo y debe ser guía espiritual para su esposa, igualmente la esposa que es esa ayuda idónea, que si vemos un error, ¿verdad?, o vemos algo que hizo mal, nosotros irnos no de pronto con rabia, con enojo, sino irnos y hacerle saber, ¿verdad?, amén. Eso mal que esa persona ha hecho. Entonces, no vamos a decir que el matrimonio siempre va a ser algo dulce, ¿verdad? Siempre va a ser luna de miel, no. Van a haber dificultades, ¿verdad? Y van a haber pruebas, ¿verdad?, que juntos tenemos que soportar, pero para eso tenemos que forjar debemos dejar de que Dios forje ese carácter en nosotros para que nosotros podamos soportar juntos las pruebas y así soportar juntos las pruebas, también juntos, ¿verdad?, vivir la experiencia de servirle a Dios, la experiencia de esa bendición que trae, ¿verdad?, ese carácter forjado en nosotros para nuestro hogar. Amén. Amén. Y sí, lo que decía mi esposa, lo que compartía, que hay veces que los hogares piensan de que no van a haber dificultades en medio de la iglesia y como Amén. En medio del matrimonio, perdón. Y también mi esposa compartía de que cuando de pronto la esposa o el esposo hacen algo mal, imagínense si Jesucristo a la iglesia, porque nosotros hemos sido redimidos con la sangre de Cristo,
pero de pronto en algún momento dado nosotros hemos pecado. Y la Biblia dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Eso no significa que usted siempre lo esté haciendo, pero llega un momento dado, porque la Biblia va a decir que mientras estemos en este cuerpo vamos a ser imperfectos, ¿verdad? Que nuestra perfección la alcanzaremos en nuestra transformación, como el apóstol Pablo lo explica en el tema de la salvación, cuando el apóstol Pablo aborda este tema. Pero lo que está Pablo está ilustrando de cómo Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Entonces, así de la misma manera. Pero la primera parte es, amor, donde quisiéramos hacer énfasis, es que no es que Dios vaya a habitar en la casa nuestra, pero como si estuviera ajeno a nuestros corazones. Porque es que el propósito que se traía con el templo, desde la visión antiguo testamentaria, era que el templo iba a ser nosotros, amén. O sea, que la casa donde Cristo quiere habitar es en nuestros corazones. Amén. Y a veces de pronto el cristiano fácil decir, es que Dios habita en mí. Pero cuando llegan estos exámenes, es aquí donde queda de relieve si verdaderamente Dios está en ti o está en mí. Porque por eso Cristo va a decir en alguna oportunidad, ama al que te aborrece. Porque el mundo ama a quien lo ama. Pero ellos no pueden amar a quien los aborrece. Entonces Cristo va a decir, ustedes amen a quien los aborrece. O sea, cuando un cristiano tiene la capacidad de amar, aunque lo aborrezcan, ese es el examen. Amén. Amén. Cuando yo tengo capacidad de amar a mi esposa, aun con los errores que ella tenga, yo estoy mostrando el carácter de Dios en mí. Amén. Ahora, ese no quiere decir que yo le esté permitiendo siempre los errores, pero así como Cristo instruyó a la iglesia y la soporta, así yo debo soportarla y viceversa. Porque el carácter de Dios está en mí. Porque de pronto en algún momento dado ella me agravió o yo la agravié, pero oye, qué bonito es que cuando el amor de Dios está en mí, yo tenga la capacidad de ir, amor, perdóname, cogí un momento rabio y sé que te ofendí. Y escuche, cuando uno toma esa actitud, inmediatamente la barrera se es colocada. ¿O usted no se ha dado, a usted no se ha dado cuenta de que cuando normalmente uno pelea con nuestras esposas, la actitud de uno es no reconciliarse? Amén. La actitud de uno es inmediatamente que se coloque esa barrera y que esa barrera no pueda ser tumbada. Entonces es ahí donde el uno duerme para allá y el otro duerme para acá, porque hasta que uno de los dos no se doblegue, amén. Y es que en Dios el que se doblega es ese el que es mayor, el que mantiene una postura todavía como verdad. De pronto el mundo dice, verdad, que me venga él a pedir perdón a mí, porque yo soy una mujer muy que cuando me resiento yo no pido perdón jamás. Orgullosa. Amén. Entonces el orgullo en el mundo se coloca como en una altura. No, acá en el evangelio se coloca en altura, es la humillación. Amén. Amén. Entonces, cuando no hay esa sujeción de la esposa al marido, entonces ahí lo que se está mostrando, primero, que no está amando a Dios. Y segundo, que hay orgullo en el corazón de la mujer. Amén. Amén. Por eso es que es importante, ¿verdad? Buscar ese amor de Dios en nosotros, porque ese es uno de los atributos del carácter de Dios, el amor. Amén. El amor es el que nos ayuda a soportar, porque la Biblia dice, no recuerdo en la cita de Corintio, que él dice que él todo lo puede, amor, todo amén, lo soporta, ¿verdad? Pero no es el amor en nosotros, sino el amor que viene de Dios, ¿verdad? Que cuando Dios va forjando ese carácter en nosotros, va también formando ese amor en nosotros. Porque ¿de qué vale nosotros tener amor o decir, verdad? Como dice mi esposo, que decimos que tenemos a Dios en nuestro corazón. Y si nosotros decimos que tenemos a Dios en nuestro corazón, pero no tenemos amor, si la Biblia en Juan enseña que Él es amor, Dios es amor. Y si nosotros decimos que tenemos amor, es porque debemos amar a nuestro prójimo. Y aquí podemos ver
aún como Dios, o sea, esa escuela de formación es nuestro hogar, es cuando el hombre y la mujer se casan, ahí comienza nuestra formación en nuestro carácter. Por eso Dios dijo en la palabra, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y ahí en ese hogar, cuando el hombre y la mujer toman esa decisión de unirse, ¿verdad?, en el sagrado matrimonio, ahí comienza una formación en nuestro carácter, porque convivimos con esa persona, porque conocemos sus errores, ¿verdad?, porque podemos ver en qué esa persona puede cometer, ¿verdad?, esos errores, y también podemos ver sus virtudes, y también podemos ver, ¿verdad?, su deseo de servirle a Dios. Entonces ahí es donde Dios forma ese carácter y es donde Dios fortalece esa relación, donde Dios fortalece ese matrimonio. Cuando nosotros tenemos amor, tenemos la capacidad de perdonar, aunque en el momento cogemos rabia, ¿verdad?, en el momento, porque la Biblia dice airaos pero no pequéis, ¿verdad? Pero no está mal que de pronto nos enojemos. Amén. Porque aquella persona hizo algo malo, cometió un error, pero debemos ser sabios, ¿verdad? Como dice en Proverbios, no reaccionar con esa rabia, amén, sino ir, ¿verdad? Exactamente, ir en lo oculto, ¿verdad? Ir con el Señor. Si no tenemos de pronto en el momento la capacidad de llegarnos a esa persona, ¿verdad?, pedirle perdón o corregirla con sabiduría, ir delante de Dios, ¿verdad?, y pedirle a Dios esa sabiduría, ¿verdad?, para que cuando ya reaccionemos y meditemos en todo lo que hemos hablado, el error que se ha cometido, podamos llegarnos y perdonar, ¿verdad?, y sabernos soportar el uno al otro. Amén. Y eso es importante, amor, porque aquí no solamente de pronto nosotros estamos diciendo, tratando de enseñar cómo es que es el carácter de Dios, sino cómo conseguirlo. Amén. Amén, porque lo que está diciendo mi esposa es que la base es el amor, ¿verdad? Y cuando el apóstol Pablo aborda el tema en Efesios, acerca del sometimiento de la esposa al marido y de el marido que debe amar a la mujer, Pablo antes viene haciendo el contraste que decíamos ahorita mismo. Amén. Entre lo que es vivir en la carne y lo que es el que está en Cristo. Por eso él arranca diciendo en el 4:17 de Efesios, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Amén. Entonces ahí está haciendo un contraste entre los que están en el Señor y los gentiles. Entonces él va a decir en el 4:22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de nuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad de la verdad. O sea, que está hablando un contraste, ¿verdad?, entre el carácter de Dios, que es la justicia, la santidad, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad, y luego ahora va a decir el carácter que teníamos antes de conocer a Dios. Dice: por lo cual, desechando Amén. La mentira, habla cada uno verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurta más. O sea, está hablando del carácter de antes. Está hablando del carácter, porque usted sabe que antes uno se enojaba y la tendencia era no pedirse perdón. Amén. Y yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, y a mi esposa también le ha pasado, que normalmente cuando uno pelea, inmediatamente el enemigo le dice a uno a la mente: oh, pero yo no me hubiera casado con esta mujer. Amén. Pero después uno reprende ese pensamiento, ¿verdad? Pero imagínese usted una persona pero nosotros, ¿por qué reprendemos? Porque nosotros estamos en Cristo, estamos en el Señor. Nosotros ya no tenemos la actitud como si fuéramos gentiles. Porque es que el gentil es el que da lugar a la contienda. El gentil es el que deja llenarse el corazón de resentimiento. El gentil no reprende cuando el diablo
le trata de llenar el corazón de resentimiento, sino que él se deja almacenar todas las ofensas y él dice, me las llevo ahí hasta que el día que me voy de la casa. Amén. Entonces, el carácter de Dios es cuando Dios habita en nuestros corazones, cuando habita ese amor. Amén. Alguien dijo que el amor no era un sentimiento, sino que el amor es un regalo de Dios. Amén. Y decíamos ahorita que no solamente le vamos a hablar de pronto del carácter de Dios, ¿verdad? Que es el que debe estar en el hogar, sino cómo conseguirlo. O sea, ¿cómo es la clave, amado hermano, para que usted pueda superar una ofensa o de pronto en algún momento dado, cuando vengan las vicisitudes? Es precisamente teniendo esa cercanía con el Señor. Como usted pierda la comunión con Dios, mi amado hermano, como usted pierda la comunión con el Señor, porque es que hay gente que ora y no intima. Amén. Hay gente que ayuna y no intima con el Señor. Y hay gente que va a los cultos y los cultos pasan, amén, y no logran tener esa intimidad con el Señor. Amén. Amén. Y uno cada culto, cada momento, uno va a tener ese encuentro con el Señor, que Dios lo llene, que uno pueda, como dijo David, quítame todo, pero no me quites tu presencia. Amén. Porque es que la presencia de Dios es la que invade nuestro corazón de amor. Y cuando esa presencia de Dios está en mi vida, entonces el amor viene imputado por alguien más, y es nuestro Dios. O sea, el amor no nace como algo meramente mío, sino que para que yo pueda tener ese amor, yo tengo que estar en la fuente constantemente del amor que es Dios. Amén. Amén. Entonces cuando hay esa ausencia de perdón, amén, cuando hay esa ausencia de sujeción, amén, entonces, que son los dos, quizás el carácter de Dios es mucho, habla de mucho fruto, ¿verdad? Pero estamos haciendo énfasis en la sujeción, como el apóstol Pablo lo está diciendo aquí, de la mujer. O sea, la mujer debe sujetarse al varón como a Cristo. Entonces, cuando mi esposa se sujeta a mí, ella se sujeta a mí porque ella ama al Señor. Amén. Amén. Y a veces vemos, cuando nos dicen esta palabra, ¿verdad? A veces vemos como si fuera obligatorio. Amén. Como si el hombre dijera, no, te tienes que sujetar a mí porque yo soy el varón, porque yo soy la cabeza del hogar. Pero no debe de ser de esa forma. Pues, como decía mi esposo, cuando nosotros amamos a Dios, podemos ver la bendición, ¿verdad? Amén. La bendición que es el sujetarse, no solamente a la cabeza de nuestro hogar, sino a todos aquellos líderes que Dios coloca, ¿verdad? Para ser nuestro guía y a todos aquellos líderes que Dios coloca en medio de nuestro camino, de nuestro ministerio. Amén. Que es una bendición, ¿verdad? No solamente para nuestras vidas, sino para nuestro ministerio, nuestro caminar en el Señor, para que podamos más adelante nosotros tener, ¿verdad? Amén. Ser de ejemplo, para tener testimonio, porque no solamente nosotros nos vamos a sujetar a nuestros esposos, sino también en el matrimonio van a venir hijos y van a ver ese ejemplo, ¿verdad? Amén. De que si de pronto la mujer no se quiere sujetar a su esposo, ellos van a ver ese ejemplo y van a crecer con eso, ¿verdad? Y después no se van a querer sujetar a ninguno de los dos padres, y cuando vayan ellos tengan también su hogar, van a crecer con esta dificultad en su matrimonio, y vamos a poder ver también lo que se está viviendo hoy en día, ¿verdad? Que el divorcio está por doquier. Todo el mundo hoy en día se quiere divorciar, porque si yo me casé con mi esposo, yo voy a probar para ver qué tal me va. Si me va mal, si tiene algún error o algo, yo lo dejo y listo, me voy y me busco a otro. Pero Dios no quiere eso, porque aún Dios no compara con la iglesia, ¿verdad? Que Él nos ama y Él se entregó por nosotros, Él se sacrificó por su iglesia, ¿verdad? Y aún así nosotros cometemos errores, ¿verdad? Amén. Aún así nosotros pecamos, pero la Biblia dice, mire lo hermoso que es Dios y el amor tan grande que hay en Él, que dice que si alguno entre vosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Amén. Y si Él es grande y maravilloso y es Dios sobre todos los dioses, y Él a nosotros nos perdona,
ahora nosotros no podemos dejar que Dios forje ese carácter en nosotros, para nosotros poder tener una vida plena, ¿verdad? En el Amén. Señor, para poder tener una vida llena de amor, de unidad y de respeto en nuestro matrimonio. Amén. Y así es, mi amado hermano y amigo que nos escucha. Por eso Satanás, el trabajo que ha hecho es apartar al hombre de Dios. Porque es que la fuente del amor es Dios. Amén. Y muchas veces cuando un hogar cristiano se divorcia, es porque está la ausencia de Dios ahí en ese matrimonio. Eso es porque cuando Dios no está ocupando el corazón en nosotros, entonces Satanás lo llega a ocupar con el resentimiento, con el odio, con las disensiones. Yo siempre me pasa, y a nosotros nos pasa, ¿verdad? Que a todo hogar le pasa, que cuando de pronto vemos que surge mucha contienda, uno se tiene que parar, como dijo algún hermano, hay que pararse en la brecha, ¿verdad? A reprender al diablo, porque el diablo no se me puede meter en mi hogar. Amén. Entonces, ya para finalizar, primeramente hablamos del sometimiento de la mujer hacia el varón, y cuando hay ese sometimiento, créame usted que le pisamos la cabeza al diablo, porque no va a haber contienda. Y lo otro es lo que el apóstol Pablo dice. Primero le dice a la mujer que se sujete al marido, y ahora va a decir que ame, y que el marido ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero Amén. Usted va a ver que siempre se utiliza el término amor, amén. Porque es que el amor es uno de los atributos de Dios más hermosos, amén. Entonces dice, porque así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y esto nos recuerda, ¿verdad?, lo que compartimos en la clase pasada, de que cuando Dios formó a la mujer, no hizo el mismo proceso que hizo con Adán, que lo tomó del polvo de la tierra, que le dio el espíritu, y él hizo un proceso distinto, sino que a la mujer no la tomó de la tierra, sino que la tomó de la costilla del varón, indicando con esto que ella hacía parte de nuestro cuerpo. Pero eso Pablo va a decir que cuando yo la maltrato a ella, yo estoy maltratando mi propio cuerpo, porque la unidad en el matrimonio, se hace ese ligamiento espiritual donde la mujer hace parte de mi cuerpo. Así que la mujer no está para uno maltratarla, dice la Biblia, sino que la sustenta y la cuida. Y es aquí donde está el problema, ¿verdad? Porque a veces nosotros no cuidamos nuestra propia carne, nuestro propio cuerpo, que nuestras esposas, sino que de pronto a veces las ofendemos y amén. Pero, amado hermano, todas estas enseñanzas están para que nosotros corrijamos y dobleguemos nuestro ego, amén. Porque hay un problema serio hoy en día, y es que a veces nos acontece como le aconteció al pueblo judío, ¿verdad? Jesucristo iba predicando el evangelio, y dice la Biblia que vino una mujer sirofenicia, ¿verdad? Y la mujer comenzó a rogarle y a suplicarle a Dios, y la mujer obtuvo el milagro de parte de Cristo. Y el pueblo que era de Dios no se atrevía a suplicarle a Dios como esa mujer le suplicó. Y eso es lo que impacta a Jesús, porque Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Señor, pero por lo menos una migaja. Los perrillos están bajo la mesa esperando que los hijos tiren una migaja. Amén. Entonces esto es lo que sorprende a Jesucristo. Entonces nosotros a veces como cristianos no queremos doblegarnos. Y es ahí donde Satanás está metiendo la raíz del ego y del orgullo para destruir los hogares. Amén. Porque lo contrario el antídoto para el orgullo es la humillación. Amén. Cuando yo tengo la capacidad de poder ir y rebajarme, amén, y pedir perdón.
Mire, cuando uno pide perdón, usted ha tenido la experiencia que cuando hay contienda, el enemigo coloca esa división, ¿verdad? Pero cuando uno pide perdón, como todo es bonito otra vez, ¿verdad? Entonces, no sé si le ha pasado de que cuando usted pelea con su esposa, el diablo le dice a su corazón, pero no te fueras metido con ella, pero mira todo lo que tiene, no te obedece, amén. Entonces el diablo le dice a la mente, si te fueras conseguido otro, y algunos le desean hasta la muerte al cónyuge, ojo que Dios está viendo eso. Tremendo. Y escuche, y no sé si le ha pasado que cuando usted se reconcilia con su esposa, todos esos pensamientos se quitan, y ya usted no piensa de la misma manera que como el diablo le venía mandando esos dardos. Y aquí tenemos que tener la lupa puesta, porque es el enemigo, amado hermano, y esta es la razón por la que Satanás comenzó a alimentar, y como no hubo esa capacidad de amar y de perdonar, entonces la solución fue dividir, separar, amén. Y si en alguna oportunidad Dios nos da la oportunidad, amor, hablaremos acerca de por qué el divorcio no es de Dios, y con argumentos bíblicos estaremos dando esto, amén, porque nunca lo de Dios fue que el hogar se separara. Así que, mi amado hermano, esto es bien importante, que el carácter de Dios esté en nuestros corazones, y como le dije al principio, esto no se consigue, amado hermano, distante de Dios, eso se consigue en una relación con nuestro Señor y con nuestro Espíritu Santo. Amén. De Dios. Y también debe de haber un equilibrio, ¿verdad?, entre la sujeción y la autoridad, la sujeción y la cabeza, ¿verdad? Porque si hablamos de esa autoridad o de esa cabeza que Dios estipuló en el hogar, que es el hombre, ¿verdad?, es aquel que tiene la responsabilidad, ¿verdad?, en esa obra, ¿verdad?, en esa obra que se va construyendo, que es el hogar, ¿verdad?, que se va poniendo la columna, que se va poniendo el cimiento, el techo. Él es el que tiene la responsabilidad, o el que tiene la batuta, ¿verdad? El que va al frente es él. ¿Y con el fin de qué? De proteger, ¿verdad?, su hogar. Amén. Y de proveer para ese hogar, para esa esposa, para ese hijo. Entonces, no solamente es que el hombre sea la cabeza, amén, ¿verdad? No es solamente de que yo soy la cabeza y te tienes que sujetar a mí. Amén. No es solamente eso, sino también de que así como el hombre es cabeza, debe de ser responsable y debe de proveer a su familia, ¿verdad?, lo necesario para vivir. Y no solamente cosas materiales, sino proveer amor. Debe amén, proveer en su hogar, a su familia, debe proveer, ¿verdad?, la enseñanza de la palabra, debe ser ejemplo, ¿verdad?, para que los que vienen detrás, que son sus hijos, vean ese ejemplo. Entonces, tenemos que hacer un equilibrio en esas dos amén, palabras, sí, lo que es sujeción y lo que es autoridad cabeza, ¿verdad? Porque amén, así como la mujer se tiene que sujetar a su esposa, a su esposo, ¿verdad?, como dice la palabra que leyó mi esposo, como al Señor, ¿verdad? Porque si nosotros decimos, no, yo me sujeto a Dios, pero no me sujeto a mi esposo, amén, no me estoy sujetando a Dios, porque Dios lo puso a él como cabeza, ¿verdad? Amén. Pero así como el hombre dice que su esposa se debe sujetar a él también debe de ser sujeto a Cristo. Amén. Amén. Debe ser sujeto a Cristo y así como es sujeto a Cristo, debe de reflejar, ¿verdad?, amén, ese carácter de Dios en él, ¿verdad? Y no solamente el hombre, sino la mujer también, porque nosotros nos debemos sujetar el uno al otro, porque no es que el hombre sea más que la mujer, ¿verdad? Amén. No es que el hombre sea mejor que la mujer, o que la mujer no tiene palabra ni puede decir nada. No, sino es que por eso es que Dios habla de una sola carne, de una unidad, del matrimonio, de que cuando toman esa decisión ya no somos dos. Ya sí, yo no puedo tomar mi decisión como cuando estaba soltera, de que yo podía hacer lo que yo quisiera, irme para allá, irme para acá, no, sino que ya lo hacemos en unidad, ¿verdad? Amén. Tomamos decisiones juntos, ¿verdad? Y esa es la bendición, ¿verdad?, que podemos ver de sujetarnos, ¿verdad?, a nuestras cabezas,
¿verdad? Y a Dios, ¿verdad? Y podemos ver un ejemplo en lo que hablaba mi esposo cuando abrimos, de que donde creo que leyó o habló de Abraham, ¿verdad? Que Abraham fue un hombre sujeto a Dios, fue un hombre que tuvo a Dios en su hogar. Y podemos ver la bendición, ¿verdad? O el beneficio que le trajo eso, que fue que su esposa siempre fue sujeta a él y que su hijo fue un hijo obediente a la palabra de Dios. Es más, podemos ver un ejemplo, fue un hijo obediente, porque cuando Abraham estaba a punto de morir, ¿qué hizo Abraham? Amén. Tomó esposa para él, ¿verdad? Amén. Él fue el que tomó esposa para Isaac, y cuando se la presentaron a Isaac, dice que la amó. Amén. O sea, fue un hijo obediente. Entonces, esta es la bendición que podemos ver en medio de estas dos palabras o estas dos virtudes que se deben equilibrar entre un matrimonio, entre una Amén. Pareja, un hogar. Amén. Como decía mi esposa, ¿verdad? Que cuando esto funciona de esta manera, como Dios quiere, aún nuestros hijos serán los continuadores del legado de parte de Dios. Vemos que por Abraham estar sujeto y Sara también trajo un beneficio, y es que Isaac continuó con el propósito del plan de Dios para salvación. Amén. Y eso es una falencia que hoy en día, cuando el diablo destruye tu hogar, ya tu hijo no será ese continuador del plan de Dios, porque lo que Satanás quiere es eso. Por eso hoy vemos que cuando en los hogares son divorciados, ya los niños no quieren saber más nada del evangelio, y ellos no son continuadores del legado como a Isaac lo fue en las manos de Dios. En esta hora vamos a estar pidiéndole a nuestros hermanos que de pronto tienen alguna pregunta con respecto al tema que estamos tratando. Usted nos puede escribir a través del chat y estaremos respondiendo. No solamente a través del chat que aparece en pantalla, sino también en el Facebook, ¿verdad? Amén. En la página de Facebook del Centro de Formación Ministerial El Goel. Ahí estamos transmitiendo este programa en vivo. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, la puede hacer. O si necesita oración, ¿verdad? Que oremos por usted, puede pasar por su hogar, exactamente, porque este es un programa que va dirigido al hogar, que se centra en la formación del hogar. Amén. Para que ya no estén más destruidos. Amén. Amén. Y porque el propósito de Dios es restaurar la familia. Y este es un flagelo bien terrible que hay hoy, no solamente en los inconversos, sino dentro de la iglesia. Y esto es muy importante porque puedo ver cómo Satanás ha ido trasladando lo que precisamente Pablo quiere sacar de nosotros, que muramos a ese viejo hombre. Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Entonces, cómo Satanás ha ido metiendo, o cómo Satanás, hoy la gente se convierte y la gente queda con el viejo hombre. Y la gente dice, soy cristiano de labios, pero cuando llega el examen, lo que primero ellos piden es el divorcio. Y entonces nos estamos dando cuenta de que realmente no está el carácter de Dios en el corazón de estas personas. Por eso, mi amado hermano, ya vamos a despedir el programa. Así que la invitación es para el próximo, ¿verdad? Para el próximo miércoles de 11 a 12 de la mañana. Usted nos puede dejar sus peticiones y nosotros estaremos orando por su hogar. Si necesita que vayamos y le aconsejemos, amén, podemos ir. Y también, porque la solución no es que usted se divorcie, no es la solución. Es el plan de Satanás, para no solamente destruirlo usted, sino destruir a su familia. Y es tremendo lo que el diablo, esta mañana estaba viendo un comentario que decía, el varón decía que la única razón que Dios permite o que aprueba a Dios para que un hogar se separe es la infidelidad, y eso es un error tremendamente doctrinal. Así que, mi amado hermano, ojo con eso, y nosotros estaremos más adelante compartiendo ese tema acerca de por qué no se deben divorciar los hogares. Y usted en este momento no deje llenarse la cabeza del diablo, no, que
que el problema, que no. La solución es que usted no se separe. Y si se separa, se tiene que quedar soltero, como manda la Escritura, orando y intercediendo por su hogar. Entonces, porque es así como el Señor quiere. Así que usted nos puede dejar las peticiones. Nosotros estaremos orando por su hogar para que Dios levante y restaure. Porque estos hogares que están que están al borde del colapso, de la separación, como usted clame a Jesucristo, como hizo el ciego Bartimeo. La Biblia dice, ¿verdad?, en el Salmo 72:12, que Jehová librará al menesteroso que clamare. Pero ¿qué pasa? Que a veces cuando estamos en problemas, ninguno de los dos se quiere doblegar, no queremos clamarle ni a Dios, imagínese usted. Así que no es la solución. Amén. Así que, amado hermano, vamos a estar orando. Vamos a estar haciendo una oración. Una oración especial por aquellos hogares, ¿verdad?, que, como decía mi esposo, están al borde del colapso, están a punto de separarse, porque como decíamos ahorita, lo que Satanás siempre ha querido es destruir al hombre. Amén. Siempre ha querido destruir, ¿verdad?, ese hogar que desde un principio Dios planeó, ¿verdad?, en su corazón y lo hizo realidad cuando creó a Adán y a Eva, que lo hizo un hogar, una familia. Y podemos ver que cuando Eva pecó, ¿verdad?, Satanás se metió porque Amén. Habían portillos abiertos. Entonces vamos a orar por esos hogares y por algunas peticiones, ¿verdad?, que nos han hecho en este día. Señor y Dios que estás en los cielos, oh te damos gracias, Dios, gracias te damos, en este día por tu presencia. Sí, oh Dios. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que Dios, seas tú, Dios mío, teniendo misericordia de Dios mío, de estos hogares, Señor amado. Sí, oh Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor. En el nombre de Jesús enviamos familia, tu palabra, enviamos tu palabra, restaura estos hogares, Señor. Llévate el odio, el resentimiento, la falta de perdón. Sí, oh Dios, quita toda falta de amor, Dios mío, en estos hogares, Dios mío. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, rompe cadenas, Señor, en esta mañana. Todo lo que estén haciendo en contra de estos hogares, de estas familias, de estos matrimonios, lo reprendemos en el nombre, Dios mío, de Jesucristo de Nazaret. Enviamos tu palabra, reprendemos toda brujería, Señor, toda hechicería, todo altar, todo riego que hayan enviado para destruir hogares, para que el hombre ya no ame a su esposa, o para que la esposa ya no ama al esposo. Señor, los reprendemos. Todo enfriamiento, Dios mío, en el matrimonio, en el nombre, Dios mío, de Jesucristo de Nazaret. Enviamos tu palabra de restauración sobre los hogares en Colombia, Señor. Enviamos, Dios mío, tu palabra de restauración, Dios mío, para los hogares en América, Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que, Dios mío, estos hogares puedan abrir las puertas a ti, que tú puedas entrar y puedas restaurar, Dios mío, porque tú eres un Dios de familia, un Dios de restauración, Señor. Y lo podemos ver cuando tú llamaste a Abraham, Dios mío, que no lo llamaste solo, sino con su esposa, Señor amado, con su familia. Te pedimos ahora que bendiga los hogares, Señor, que los levantes, Dios mío, que aquellos que, Dios mío, Padre, tienen un corazón para ti, puedan, Dios mío, Padre amado, volverse a ti, darse cuenta que la solución para que su hogar funcione, eres tú, Señor. Igualmente seguimos orando, Dios mío, por una petición, Padre Santo, de sanidad. Oramos por la vida de Rosauri Ramos, Señor. Mira esta mujer que se encuentra, Dios mío, en aquel hospital, Padre, con una isquemia cerebral, que tiene las válvulas del corazón tapadas, Padre, que tiene mala circulación. Tú eres un Dios, Dios mío, de milagros. Haz un milagro creativo, Señor, en esta mujer. Enviamos tu palabra de sanidad sobre ese cuerpo, Señor. Si es tu voluntad, levántala, Dios mío. Si no, te pedimos que tengas misericordia, que tú la alcances para ti, que ella pueda tener una experiencia, Dios mío,
Levanta y pueda ese volverse lecho, a Dios. ti. Levántala, Señor. Mira el En el nombre clamor de de su Jesús. esposo, Dios mío. Que Dios mío, Padre, ha En el pedido, nombre de Señor, Jesús. que oren, Dios mío, por esta causa, No Dios mío. morirá, Dios. Enviamos tu palabra de En el sanidad. nombre de Levanta, Jesús. Rosauri, Señor. Destapa, Dios mío, toda válvula Destápala, tapada, Jesucristo de Señor. Nazaret. Seas tú, Dios mío, Padre, en esta hora, En el limpiando, nombre de Señor, Jesús. esas vías sanguíneas, Señor, llevándote toda Opera mala un milagro, Dios, en circulación. esa circulación. Dios mío, en el nombre de En el Jesús, nombre toma de ese Jesús. cerebro, restaura todo Restáuralo, lo que Señor. haya dañado, Señor, esta isquemia. En el nombre de Reprendemos Jesús, la que muerte, se Dios. levante, Señor, para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, la invitación es para el próximo, perdón, para mañana, todos los días Amén. de 11 a 12 del mediodía. Estamos transmitiendo este maravilloso programa que va a ser de mucha bendición para la familia y va a ser de mucha bendición para la restauración de muchos hogares. Amén. No es más decirle que el Señor le bendiga, que Dios le guarde. Estuvo conmigo mi esposa María de Mancilla, su servidor Orlando Castro, y los hermanos que nos acompañaron en los controles, nuestro hermano Daniel, nuestro hermano José, nuestro hermano Calé. Que Dios los bendiga grandemente a ellos por la colaboración. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Amén. Dios les bendiga.